el Señor no hay imposibles, hay su voluntad, eso es lo que hay. Hay lo que el Señor le place hacer, eso es lo que hay. Y esto es bueno para nosotros, para el Hijo de Dios reconoce que esto es bueno para nosotros y vamos a poner en oración tanto la palabra, hermanos, como la vida de nuestra hermana que comentaba el tema. Los estudios pueden decir muchas cosas y tener razón en muchas otras, pero la última palabra siempre va a ser la del Señor. Y de la misma manera, pues todo aquello en lo cual requerimos que el Señor obre. Le damos gracias, amado Padre Santo, por tu poder, por tu misericordia y tus grandezas. Tú conoces el corazón lastimado, Señor, el cuerpo dañado, la enfermedad que está latente, mi Dios. Si bien ciertamente así llegan nuestras vidas por ser carne y hombres, también sabemos, Padre, que todo esto que pueda pasar no escapa de tu control, que al final se cumplirán tus propósitos. Sin embargo, nosotros clamamos porque hemos sido enseñados de esta manera, a tocar la puerta constantemente, a orar sin cesar y a interceder unos por otros. Señor, bendice la vida de mis hermanas y mis hermanos que se encuentran en enfermedad, Señor, aquellos que tienen dolencia, Padre, hasta lo más hondo de su ser, Señor, que tu mano poderosa, rogamos, haga la obra y levante, Señor, que cualquier estudio, cualquier diagnóstico del doctor, Padre, tú lo puedas cambiar, Señor, así como has cambiado tantas cosas para algo favorable, mi Dios, mas también en la prueba, si es que tiene que pasarla, mi hermana o cualquiera de nosotros, danos tu fortaleza, Señor, para testificar ahí donde estamos, ahí donde vamos, de que tenemos un Dios de todo poder, que nada escapa a su voluntad y que Él ha venido a rescatar almas, porque al final sabemos nuestro cuerpo va a la sepultura, mas nosotros viviremos para siempre en ti, Señor. Bendice, Padre, al varón que tuvo esta fractura, Señor, sánale, y también te rogamos por la palabra en esta tarde para que tú nos instruyas, nos enseñes y nos pongas en nuestros corazones qué es lo que debemos escuchar, qué es lo que debemos atender y qué es lo que debemos hacer, para no ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu voluntad, de lo que tú quieres en esta tierra, Señor, en nuestras vidas y alrededor de ella. Gracias por los que participan en los ministerios, Señor, por la vida de nuestro hermano pastor, su familia, por todos aquellos que sirven y lideran este lugar y otros tantos aquí en este mundo, Señor. Tu fortaleza, tu paz y tu misericordia esté con nosotros. Amén. La gloria al que vive. Muy bien, mis hermanos, cuando el Señor habla y pone parábolas y pone enseñanza, hermanos, tiene el objetivo poner grandes ilustraciones o grandes instrucciones, grandes misterios que muchas veces estaban velados para el hombre, en ponerlos de una manera que nosotros los entendamos. Él mismo alababa al Señor y decía que lo alababa porque había escondido de los sabios y los entendidos lo que a nosotros nos da en gracia, hermanos, y que muchas veces puede costar entender, pero sin embargo Él mismo se encarga de compartirnos, de enseñarnos, de instruirnos, a fin de prepararnos primeramente para toda buena obra aquí en esta tierra, pero también para llevarnos hasta Él. El que persevere hasta el final, pues ese será salvo, hermanos. ¿Y qué es perseverar? Es estar en el Señor, es estar en sus enseñanzas, es estar en lo que Él nos muestra. Fuimos llamados, sí, a pertenecer a una familia, la de Él, a pertenecer a un cuerpo, el de Él, pero también a ser como parte de una familia y parte de un cuerpo, herramientas y elementos útiles. Nos necesitamos unos de otros y nos ayudamos unos a otros. El Señor a nadie necesita, pero Él le ha placido poner sus ministerios, poner sus dones, poner sus talentos en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros debe de ser utilizado conforme su voluntad, hermanos. Hay un elemento, hablando de cosas sencillas y simples, que no falta en las casas. Cuando en tiempos de la antigua Roma, de hecho se hizo toda una vía, porque a pesar de ser algo común, a pesar de ser algo abundante ahora en nuestros tiempos, en aquellos no lo era tanto. Recordemos que no había gasolina, recordemos que no había caminos, carreteras pavimentadas, todo tenía cierto riesgo, cierto peligro, y estas personas de hecho recibían su pago conforme el elemento que traían de esa vía, y además era usado en un tiempo muy remoto como parte de moneda. De ahí viene el término asalariado. A los esclavos se les pagaba un poco con eso, con este elemento, hermanos, y ellos podían intercambiarlo.
durante todo el transcurso de la historia, pues estuvo presente y de hecho servía hasta como un pacto, hermanos. Cuando uno entraba a un hogar, sobre todo en tiempos de violencia, en tiempos de guerra, donde se tenían que cuidar unos de otros las tribus de diferentes partes, si te permitían entrar y te permitían compartir el alimento y compartir este elemento, pues era porque te estaba dando su cobijo y su apoyo, era un pacto, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema de hoy se llama sal de la tierra, y estoy hablando precisamente de lo que dice Mateo 5:13. En Mateo 5:13, mis amados hermanos, después de terminar las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, el Señor hace una mención de qué debemos representar nosotros, de qué somos nosotros para esta tierra, y cuán necesario, hermanos, es atender esta postura y esta posición no puesta por manos de hombres, sino puesta por el Señor. Dice que nosotros, y lo voy a hablar así, en la Biblia dice vosotros, recordando que la traducción es de un español antiguo, pero pues yo soy parte del cuerpo, hermanos. Entonces dice que nosotros somos, ¿qué? La sal de la tierra. Amén. Amén. Y después vamos a entender lo demás que dice. ¿Qué pasa cuando la sal se desvanece? Llega un momento, hermanos, lo voy a mencionar así porque no soy tan cocinero. Gracias a Dios me dio una esposa que cocina muy bien y no me ha tocado mucho hacerlo. Pero voy y pongo unos jitomates con cebolla y ajo en la licuadora y lo licúo todo, hago un puré. Mientras esto pasa, ya puse en una sartén un poco de aceite y vierto un sobre de fideos, lo empiezo a dorar un poco. Cuando está negrito, bueno, un poquito cafecito el fideo, vierto ahí mi puré, que esté caliente, ¿verdad? El aceite, y le pongo a lo mejor alguna especia, ¿verdad? Muchos usamos este caldo de pollo en cubo, y lo empiezo a mezclar, y al final me lo sirvo. Y cuando me lo sirvo siento algo raro al sabor. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué me faltó? Me faltó ponerle la sal, ¿verdad? Y la sal es un elemento, hermanos, tan importante, porque a todo le ponemos sal. Ciertamente hay quienes tienen ciertos factores de riesgo, la presión alta, y se las restringen. Y yo creo que las personas si alguien aquí sufre de presión alta, yo creo que las personas de lo que más añoran cuando comen es el sabor a sal. Y es bien curioso porque si usted ha probado la sal es hasta un poco amarga, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando la pone en un alimento, el alimento no sabe a sal. Es decir, si yo al pollo le pongo sal, no me sabe a sal, me sabe a pollo, pero más rico, potencia el sabor. Si yo un pescado hago lo mismo, no me sabe a lo mismo. Es decir, la esencia de la sal impulsa el sabor, la esencia del alimento. El Señor mismo, después de decirnos, bienaventurado el manso, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurado tal personas, diciéndonos, quien es así será bendecido, dice, ahora ustedes que tienen estos anhelos y que son mansos, que son humildes, que buscan la justicia del Señor, ustedes tienen que darle sabor a la tierra. Ustedes son los que deben darle sabor a la humanidad, mis hermanos. Decía Job en el capítulo 6, versículo 6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿A alguien se le apetece comer lo desabrido sin sal? Por supuesto que no. En medio de una generación perversa, cruel y despiadada, cuán necesaria es que la sal que son ustedes estén dándole sabor al caldo, diciéndolo de una forma un poquito dominguera. Cuán importante, mis hermanos, es que estemos haciendo lo cual hemos sido llamados y estar presentes en todo aquello, hermanos, que constituye el día a día. Y ahorita vamos a explicarlo. Versículo
13 del capítulo 2 de Levítico. La sal fue un elemento que el mismo Señor pedía como una ofrenda. Y así lo dice el capítulo, el versículo 13 del capítulo 2 de Levítico. ¿Lo tiene usted? A veces Levítico, hermanos, es un libro un poquito complicado por todas aquellas instrucciones de cómo debería de alabarse, obedecer, servir al Señor dentro del tabernáculo. Y para nosotros tal vez sea una imagen que no tiene tanta relación con nuestra vida. Sin embargo, esto es un símbolo, hermanos. Y todo aquello que está puesto aquí era simbólico, representando qué habríamos nosotros de tener. El pan representaba algo, la ofrenda representaba algo. Usted sabe quién fue ofrecido por su vida y por la mía, como un cordero. ¿Quién, mi hermano? Ofrecían corderos día a día, pero no limpiaban el pecado, hermanos. El único que perdona pecados y limpia de todo mal es el Señor Jesucristo. Es Dios mismo y no hay otro más. ¿Lo tiene, hermanos? Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda tuya. ¿Qué dice? Ahora, regresando al ejemplo de la sopa y de la comida, ¿para qué sirve la sal? Para sazonar, para darle sabor a lo que estamos consumiendo. Aquí el Señor, poniéndolo en esta etapa de símbolo, dice que de toda ofrenda que presentes, no harás que falte jamás ofrenda de sal. Ahora, hermanos, ¿dónde está su ofrenda? No voy a sacar la cartera, No estoy hablando de carteras. Eso también es parte de la ofrenda. Pero dice en Romanos 12:1 que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es su culto racional. Hoy ustedes están haciendo un esfuerzo, mis hermanos, por permanecer aquí, porque cuesta venir aquí. Cuesta estar sentado, hermanos. No cuesta estar viendo la tele. Pueden pasar horas viendo la tele, viendo el celular, haciendo una actividad que les gusta, pero créanme que cuesta estar sentado, y más si son las 4 de la tarde después de comer. Es difícil porque el cuerpo quiere otra cosa. Sin embargo, mi disposición es voluntariamente ofrecerle al Señor mi vida, mi canto, mi alabanza, mi corazón, mi pensamiento, mi todo. Y hablo de voluntariamente porque si usted viene aquí a la fuerza, se perdió la esencia y el sabor. Es una ofrenda sin sal. Cuando uno viene a las cosas del Señor, viene de tal manera, como dice el Salmo, con alegría y con gozo, no con tristeza y con pesar, no diciendo: ¿por qué tengo que ir otra vez? Estoy cansado, la semana fue difícil, la escuela, los hijos, los nietos, Claro que es difícil y claro que es complicado. Por eso venir aquí, hermanos, debe de ser un remanso, un gozo y una paz para sus vidas. Pero tiene que ser de una forma en que su corazón, su pensamiento quiera hacerlo, hermanos. Dice: no faltarás que falte jamás la ofrenda, hermanos. Nunca faltará esa disposición, ese actuar de buena manera en mi actividad y en mi servicio. Vamos un poquito más allá. No solo vengo, sino que participo de las actividades. Estoy en el orden, estoy proyectando, estoy en la alabanza, estoy compartiendo, estoy predicando, estoy acomodando sillas, estoy haciendo una actividad un poco más allá, pero no la hago con pesar, sino que mi actividad tiene un sabor, mi actividad tiene un sazón, tiene un deseo de mi corazón de agradar a mi prójimo y de agradar a mi Señor, porque las actividades en Cristo Jesús son hacia adentro, hermanos, como dice la palabra. Primeramente hacia adentro. Dice que aquel que no le da a los de casa primeramente, es como los de afuera. Y sin embargo, hermanos, no soy un novato en esta situación. Cantidad de ocasiones he visto cómo el servicio y el ministerio puede llegar a ser una carga para aquel que ha dejado su primer amor. Y ahora otra vez tenemos que ir. Y no se hable si tienen familia y esposa.
o esposo, ¿a qué vas tanto allá? Oye, aquí también te necesitamos. Oye, aquí también. Ciertamente uno debe de atender su hogar, su familia, pero antes que cualquier cosa está el Señor. Eso es una ofrenda, eso es un sacrificio. Alguna vez yo les decía en alguna predicación, tal vez quisiéramos estar viendo ahorita un partido de fútbol, o jugando fútbol, o básquetbol, o haciendo una actividad con los hijos, con la familia. Pero el que da la vida es uno. El que da el tiempo en la tierra es uno. Y a Él toda la gloria, mis hermanos. Y tenemos que hacer un esfuerzo físico, porque ciertamente somos carne y la carne busca los deleites de la carne, pero también somos espirituales, hermanos. Y la carne debe de estar al servicio de Él, que te da la vida, mi hermano. No al servicio del hermano Alejandro, no al servicio del hermano Ariel, no al servicio del hermano David Pérez como líderes de ciertas actividades. Ciertamente ellos son portavoces, ciertamente ellos son administradores, partícipes del ministerio, colaboradores de Dios, pero el que hace el llamado es el Señor. Y el llamado es para todos, hermanos. Vamos a necesitar siempre, en todo tiempo, alabanza, orden, maestros, limpieza. Y de ahí es donde tendremos nosotros que tener una vida en total sazón para el Señor. Que pruebe el Señor y se goce y se deleite. Que suba ¿cómo? Olor fragante. Oiga, mi hermano, entra a una cocina, están cocinando, ¿qué le llega? ¿Un olor qué? Y no estoy hablando de perfumes, ¿verdad? ¿Qué tal cuando está el carboncito y está la carne? Híjoles, hasta hace 3, 4 casas, ¿verdad? El Señor también así recibe la ofrenda de sus labios, mi hermano. El canto que viene del corazón automático, porque muchos estamos acostumbrados a venir, a cantar, a veces ni levantar las manos, a veces ni dar palmas al Señor. Eso tiene sabor. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Yo sé que muchos somos malgeniudos de facciones y podemos decir, es que la música la tengo por dentro. No, el gozo se refleja, dice la palabra, que Cristo hermosea el rostro, que el Señor hermosea el rostro. Es una realidad. Y ahí viene la otra parte, la sazón hacia afuera, mi hermano. Porque dice, por ejemplo, Colosenses 4, 5 y 6, que nosotros debemos tener cuidado cómo nos conducimos con los de afuera. Porque a veces somos muy decentes con los de adentro, muy honestos. Pero ¿cómo vamos con los de afuera? Dice la palabra del Señor, lo tiene, hermanos, Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Y si lo tiene, me regala un amén nada más para saber. Amén. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando su vida, aprovechando sus circunstancias, hermanos. Si tiene que trabajar, trabaje para el Señor. Si tiene que estudiar, estudie para el Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él, con esa calidad y esa perspectiva. Y viene el siguiente versículo, y sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto, hermanos, es sí ser amables, es sí hablar con palabras razonables, pero también con palabras del Señor. Cada uno lo que tiene que recibir. Hermanos míos, veo un Pablo entrando a un lugar lleno de ídolos, lleno de dioses, lleno de idolatría, y su corazón sufría. Su corazón se quejumbraba, pero él no llegaba y decía, quiten esos monos y esas esculturas que son. No, él sazonaba su palabra y decía, veo que ustedes son muy religiosos, así que les vengo a hablar de ese nicho que tienen donde dice un Dios no conocido. Y él buscaba cómo debería de actuar y cómo debería hablar para con los de afuera. Sin faltarles al respeto, les habló de un Dios vivo, único, y que todos los demás era nada. Y enfrente de gente sabia, filósofos, hermanos, de esos tiempos que tenían, que ahorita los ponen a los niños a estudiar sus vidas.
Pero eso es el sazón. ¿Usted cómo le va a contestar a un testigo de Jehová? ¿Cómo le va a contestar a un mormón? ¿Cómo le va a contestar a un católico? ¿Va a ofender a su papá? ¿Va a ofender a su virgencita? ¿O le va a hablar del Dios vivo, de Cristo Jesús que perdona los pecados, que Él es Dios sobre todas las cosas? Ese es el sazón. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Decía un hermano, hace poco tuvimos una lección con él, y decía que cuando hablaba con los católicos, les decía: ¿ustedes saben cuál es el principal mandamiento de María? ¿De la Virgen María? ¿Sí saben, hermanos, cuál es el principal mandamiento? Está en las bodas de Canaán. Hagan todo lo que les diga. Entonces, fíjense cómo con la palabra ustedes pueden compartir. Vienen tiempos difíciles, hermanos, pero ¿qué cree? Los 365 días del año son del Señor. Que otros se los quieran robar, pues es su problema. El Hijo de Dios todos los días vive para el Señor y no se esconde y alaba a su Rey y aprovecha esas ocasiones. No como otras que a veces se me desvían y se quieren disfrazar. Es que voy a dar testimonio. No, es que voy a esa fiesta porque ahí voy a dar testimonio. No. Pero seamos sabios cuando andemos con los de afuera. Llegan los niños, tocan su puerta. Sáquense, niños, demonios. ¿Qué tal si le regalan los folletos que tiene mi hermano allá afuera? Niños, miren, no tengo un dulce, pero... o algo así parecido, hermanos. ¿Me explico? Y todos deben de recibir la palabra de Dios. ¿De quién la van a recibir, hermanos? ¿De sus sacerdotes? ¿De sus maestros? ¿De sus padres que no conocen? ¿No de la sal de la tierra que está aquí presente? Pero si la sal se disuelve, hermanos, si la sal deja de sentir amor. Porque déjeme decirle una cosa: la sal es cloruro de sodio. ¿Sí sabía eso? ¿Verdad? Luego nos quieren apantallar: ahí te hago tu cloruro de sodio. Y el H2O. Si usted consume cloro, se me va a envenenar. Cloruro es cloro. Si usted consume cloro, se me va a envenenar. El sodio por sí solo, hermanos, si yo tengo un poquito de sodio y le pongo agua, ¿qué cree que va a pasar? ¡Pum! Explota. Y sin embargo, juntos son una bendición. Así es el hombre, hermanos. Porque, mire, le voy a decir una cosa, y vamos a Marcos 9:49, 50. Marcos 9:49. Y la gloria al que vive. Dice Marcos 9:49: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ya vimos que el Señor quiere sazón en las ofrendas. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hermanos míos, hay personas, y esto es una pregunta general: ¿puede un hombre por sí mismo hacer buenas obras? Ahí tiene a Teresa de Calcuta. Hay gente que puede dar su dinero y da millones a los pobres. ¿Pero qué cree? Se cumple lo de Primera de Corintios 13. Y si me falta el amor, entonces sin Cristo de nada sirve. Es como solo cloro, que tiene sus usos, pero hablando en este sentido, puede ser hasta venenoso, porque puede hacer pensar que yo portándome bien, según mis consideraciones, que yo haciendo cosas buenas tengo la vida ganada y tengo el cielo ganado. Si hago 10 malas, con que haga 11 buenas, me debes una, Señor. Porque sin Cristo, hermanos, esa es la inteligencia y la falsa enseñanza que puede venir al pensamiento. Y al revés, hermanos, yo puedo ser todo lo espiritual que ustedes quieran, levantarme de madrugada a ayunar y a orar, irme hasta la noche, hablar del Señor, hacer cosa y media en el mundo y en mi vida, pero si no pongo mis miembros al servicio de los demás, de nada sirve, hermanos. Vuelvo a Romanos 12. Presenten sus miembros, yo presento mis miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Quieren adorar a Dios, hermanos? No nada más es alabar quedito.
es ir y amar al prójimo, es ir y amar al enemigo, es darle de beber al sediento, es darle de comer al hambriento, es vestir al desnudo, es visitar al enfermo y al que está en cárcel, es hacer, mis hermanos, es poner en obra las enseñanzas del que vive, y al que te humilla, al que te maldice, al que te diga, tú bendícele, porque el Señor contigo, hermano, bendice a la tierra. Es una promesa de parte de Dios, porque también la sal servía para preservar. ¿Alguno de ustedes ha comido charales? ¿Ha comido camarones de esos que hacen tortitas? ¿Qué tienen para que no se echen a perder? Sal, mis hermanos. La sal ayuda a preservar. ¿Y creen ustedes que si el Señor no ha destruido la tierra es porque aún está la sal? Porque aún faltan muchos que se conviertan. No es tardanza, sino misericordia de parte del Señor. Escrito está, mis hermanos. Si usted va a Génesis 12:2, verá, por ejemplo, que el Señor trae bendición a las personas con las cuales usted convive. Yendo más adelante, por ejemplo, le decía a un carcelero que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. No porque su casa no debía creer, sino porque la palabra estaba entrando a través de este hombre y todos creerían. Porque cuando usted creyó, hermanos, los que creyeron primero, porque no sé ustedes, en mi casa fue mi mamá, pero creyendo ella, entró el Señor y gracias a la obra de Dios en la vida de mi madre, el Señor hizo la obra. En muchas de sus familias, no sé si todos llegaron y creyeron, pero casi siempre fue uno, un primo, un tío, alguien. Y qué bendición hay cuando usted se mueve en el Señor, hermano. Y su trabajo es bendecido, su jefe es bendecido, sus compañeros son bendecidos. Decía por ahí alguna vez el hermano Díaz, entra usted a comprar unos tacos y el de los tacos es bendecido. ¿Lo tiene, mi hermano? Y haré de ti, le decía Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tú, mi hermano, porque todos venimos de Abraham de manera espiritual, dice que serás. No hay nada más precioso que un hijo de Dios bendiciendo a los de afuera, ayudando a los de afuera, apoyando a los de afuera. Hace rato a las 12 venía una varona y decía, 3 veces, es mi tercera semana que vengo a este lugar y le doy gracias a Dios por mi vecina que me invitó. Así una mujer que impulsada por el Señor fue ante mi madre, a punto del divorcio, mi mamá, presa de angustia, toda destruida. Había visitado allá a todos los brujos, yo creo que ella conocía o le hacían conocer, buscado todas las alternativas, enferma físicamente, y esta mujer fue y puso sal a nuestras vidas, mis hermanos. Alguna vez escuché el testimonio de esta varona, hermanos, que el Señor ya la tiene durmiendo para él. Primero Dios, y serán primeros los que duermen, ¿verdad? Dice que oyó que el Señor le dijo, ve y háblale. Sin conocerla, eran de buenos días y a lo mucho, buenas tardes y a lo mucho. Háblale. Dice que ella todavía se preocupó un poquito. Híjoles, es que, ¿qué me van a decir? Pero que lo obedeció, hermanos. Y el Señor bendiga a toda su familia de esta varona. Y bendiga, mi Señor sea bendecido grandemente por tener misericordia de nosotros. Porque no lo merecemos, hermanos. Y sin embargo, por usted y por mí, también el Señor detiene mucho mal. No crea, si usted tiene un familiar que no está en el Señor, que anda todavía en las drogas, que anda todavía en el alcohol, que anda todavía en perdición, créame que no se ha muerto todavía, porque el Señor tiene misericordia por las oraciones de ustedes. Hablaba el Señor con Abraham, no le vamos a encubrir lo que hemos de hacer. Vamos a descender a Sodoma y a Gomorra y vamos a ver si su maldad ya se los consumió. Vamos a destruirlos. Y Abraham intercediendo, porque sabía que vivía uno de sus sobrinos, al cual amaba, le dice, Señor, por 50 justos, por cierto, esta historia la encuentran ustedes en Génesis 18, por 50 justos, ¿vas a destruir a todos ellos? ¿Cuál es la respuesta del Dios de misericordias, hermanos? Si yo encuentro 50 justos, no los destruiré por amor a 50, hermanos. Ahorita hay gente que puede estar adulterando, fornicando, drogándose,
emborrachándose, robando, asesinando y todo aquel mal que usted quiera imaginar y que pueda conocer, que está también escrito en la Biblia. Y sin embargo, por 50 justos tal vez el Señor no ha destruido esta nación. Por 40, Señor, por 30. Llega un punto de decirle por 10 y dice, por amor a esos 10 justos, no los voy a destruir. Tristemente no había ni 10 justos. Pero donde están los hijos de Dios hay prosperidad y hay bendición, aún en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis, mis hermanos. Les decía cuando fueron llevados a la cautividad, ustedes hagan casas, ustedes acomódense, trabajen, ahí os voy a bendecir. Si es un castigo, se están yendo por sus malas actitudes, pero mis promesas son eternas, dice el Señor. Si has creído en mí, yo no te voy a defraudar. Porque precisamente la sal sirve para preservar. Pero volvemos a decir, y si la sal pierde su esencia, y si la sal anda como ellos, y si la sal también adultera, fornica, mata, anda en situaciones de tinieblas y obscuridad, ¿para qué sirve? Dice el Señor en Mateo, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. No sirve para nada. ¿Con qué van a salar la sal? Qué importancia y qué responsabilidad. Qué bendición, mi hermano, qué bendición. Pero qué importancia que nosotros seamos alguien que camine de acuerdo a quienes somos. Hace rato a las 12 nos predicaban, somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios. ¿Somos sal? Seamos una sal que dé sabor, que dé bendición, que esté dispuesto a conducirse adecuadamente, que dé bienestar, mis hermanos. Darío en Esdras, no lo busque porque es largo. En Esdras 6, 7 al 10 y en el 7, 21 al 23, Darío, que era un rey pagano, que tenía sus propios dioses, que también tiene el nombre de Artajerjes, él escucha el decreto de Ciro, de que debía dejar ir al parte del pueblo a construir el templo del Señor. Déjame decirte, hermanos, que tanto preservamos que tú eres bendecido aún por aquellos que no conocen del Señor. Eso es algo que es impactante, hermanos. El que no es hijo de Dios trabaja para los hijos del Señor. Pero si anda el Hijo de Dios de acuerdo a sus circunstancias. Y dejó ir levitas y dejó ir sacerdotes y puso economía para que se levantara el templo del Señor, hermanos. Aquí hay una necesidad de un templo físico. Pero yo no quiero, hermanos, no quisiera tampoco que para el Señor le faltara el templo espiritual. Porque el Señor no necesita corazones dispuestos. Son casi las 5. El hermano tiene casi media hora hablando. Qué difícil es mantenerse firme. A mí me ha costado terriblemente en muchas ocasiones. Les decía Jesús, no pudieron velar conmigo 1 hora. Y así pasa, hermanos. Pero nosotros no vamos a permanecer dormidos y estáticos. Tenemos que ser las armas que usa el Señor. Tenemos que ser la herramienta que usa el Señor. Si la mies está madura, ¿a quién va a mandar? Hace rato le decíamos a mi hijo, ¿va a mandar al drogadicto de hoy? Pues sí, porque a lo mejor nosotros éramos los drogadictos de ayer. Pero qué triste, y siempre lo pongo eso, qué pena que venga el alcohólico de hoy, que lo encontrábamos tirando, y sea quien vaya y predique y haga y obedezca, y yo que tengo años en el Señor esté tranquilamente recibiendo nomás las bendiciones de Dios. Y no es que el Señor cobre, hermanos, es que somos sal. Es que entonces, ¿para qué nos sacó del Señor de allá si vamos a permanecer ahí? ¿De qué sirve que mi cuerpo hoy esté aquí? Un ejemplo para todo. ¿De qué sirve que mi cuerpo esté aquí si mi corazón está en mi tesoro? Si mis labios no le alaban de corazón, si mi pensamiento está yéndose a otro lado, ¿de qué sirve que tenga mis cuerpos aquí? Todo mi ser es para el Señor, para preservar esta humanidad, porque créame, hermanos, la mies está madura. Oremos unos por otros para ser aquellos obreros dispuestos. Y también, hermanos, la sal sirve como un medicamento y un desinfectante. Hay una enfermedad que se llama bocio, me acuerdo, hace años aprendí de eso, donde a las personas se les hacen unas bolas aquí, como paperas pero exageradas. Eso es por falta de yodo, de sal, porque la sal
danos nutrientes necesarios, hermanos. Así es necesario que nosotros actuemos para sanar esta tierra. Segunda de Crónicas 7:4. Y mientras lo busca, le voy a contar acerca de de una vez que la sal fue usada para desinfectar unas aguas sucias. En Segundo de Reyes, no lo busque, pero si quiere ahí en la grabación lo escucha y la busca después. Segundo de Reyes 2, 19, 22, está la historia de cuando sube Elías al cielo en un torbellino de fuego. Eliseo se queda y hace algunos milagros. Entre ellos les dicen algunos varones: esta tierra es buena, pero el agua está podrida, el agua no sirve, el agua está contaminada. Y Elías vierte sal y el agua es sanada. Bueno, pues también esta tierra puede ser sanada, hermano. ¿Lo tiene? Y hasta de memoria se lo sabe, ¿sí o no? Segunda de Crónicas 7:4. ¿Sí se la saben de memoria? Y si no, ¿cómo ves si nos la aprendemos, mis hermanos? ¿Qué dice? Segunda de Crónicas 7:4, hija, por favor. ¿Sí se sabe? 7:14, gracias, hermano. Sí se me fue el 1, perdón. Va desde todo ese tiempo, hermanos. Es la dedicación del templo que hace Salomón. Y él hace sacrificios, y él hace fiesta, y él se pone a hablar con el Señor, y el Señor dice que viene su presencia. Le responde de esta manera: que si el pueblo de Dios se humilla, si se humillare mi pueblo, ¿quiénes se tiene que humillar? Porque yo sé que se tienen que arrepentir allá afuera. Claro que sí, por sus almas. Claro que sí. Nosotros nos tendremos que arrepentir. Probablemente y seguramente ciertas cosas tenemos que ponernos a cuenta. Pero aquí habla más allá. Aquí habla de postrarse. Aquí habla de dejar las cosas en manos de Dios. Aquí habla de confiar en el Señor. Aquí habla de dejar de luchar con nuestras fuerzas y con nuestra inteligencia y con nuestros recursos y humillarnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor: claro que yo los voy a oír. ¿A quién va a oír? ¿A los que se van el 12 de diciembre a llenar Tepeyac? ¿A quién va a oír, mis hermanos? ¿Aquellos que van a llenar en Semana Santa las 7 visitas? ¿A quién va a escuchar el Señor? Aún si somos malos, dice, y nos apartamos de nuestro mal camino, pero queremos seguir en nuestras ideas y en nuestras vidas. Sí te quiero servir, Señor, pero déjame atender mis asuntos. Déjame entierro a mis muertos. Y el Señor te dice que los muertos entierran a sus muertos. Tú ven y sígueme. Deja de luchar por lo que perece. Deja de vivir por lo que se pierde, por lo que roban, por lo que se echa a perder. Haz tesoros en el cielo. Sana esta tierra. Señor, sana mi tierra. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, hermanos? ¿Cómo voy a hacer? ¿Quién intercederá? ¿Quién se pondrá en la brecha? Voy por los teólogos que no creen en Cristo. Voy por los políticos que tienen las promesas de cada año de sacarnos de la pobreza, pero o me doblaré y me humillaré y clamaré al Señor. Pero si se me olvida orar, si la sal pierde su esencia, si la sal pierde su sabor, si no sirve para nada, si le dedico mi tiempo a todo menos a Dios, ¿qué dice la sal? ¿De qué sirve, hermanos? De nada. ¿Y para qué sirve entonces? Para ser echada fuera de su presencia, hermanos. Qué importante. La sal es común, está en todas partes, pero no por eso deja de ser innecesaria, hermanos. En una cocina te puede faltar cualquier condimento menos sal. En tu vida debe faltar cualquier cosa menos Cristo. Y tú, hermano, debes de estar dispuesto a estar para cualquier momento. Eso es para lo que nos está llamando el Señor. Si la sal pierde su efecto, si quiere pasar mis hermanos de la alabanza, su esencia no sirve para nada. Así el Hijo de Dios, si no obra, si no vive en santidad,
y si no intercede por los demás, ha perdido su esencia, su ser y su función. Lucas, por favor, hermanos, capítulo 14. 14:34. Buena es la sal. ¿Cuántos dicen amén? Buenos son los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir conmigo, bueno soy yo? A lo mejor no está tan convencido, pero si el Señor lo ha salvado, hermanos, usted es bueno no por obras suyas, es bueno porque el Señor lo está justificando. Usted es justo porque el Señor lo salvó. Si no creen en el Señor, pues no, así vaya hoy y venda todo y se lo dé a los pobres, nanay, no sirve de nada. Pero dice, buena es la sal, buenos son mis hermanos, bueno es este pueblo, hermanos. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y el Señor hoy nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga y sírvale al Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos.